Alguna vez un profesor mío me dijo en el pasado que si no cuantificábamos las cosas, si no medíamos las cosas, en realidad no dimensionábamos realmente el problema, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de las brechas de género, pero yo creo que si no les ponemos unas cantidades asociadas, y nosotros economistas con mayor razón, no podemos darnos cuenta de lo importante que puede ser este problema. Y ese ha sido mi interés y el de los colegas que me han acompañado en estos estudios, para poder presentarles, digamos, algunas conclusiones que hemos realizado a partir de estos trabajos, ¿no? Entonces, empiezo, uy, si me deja empezar, ahora sí. Empiezo contándoles un poquito o dándoles un contexto, ¿no?, de este tema de las brechas económicas. En realidad, el Perú tiene una realidad que tenemos que contextualizar en el resto del mundo, ¿no? Y en el año 2020, que es la última información actualizada que tenemos al respecto, nuestro país ocupó la posición 62 de 156 países en lo que se conoce como el índice global de brecha de género, ¿no?, del Foro Económico Mundial. Esta posición no es otra cosa que la evidencia de una brecha que alcanza prácticamente 30 puntos porcentuales en desventaja para las mujeres en temas tan diversos como la salud, la educación, las actividades económicas y también la representatividad política, ¿no?, que es algo sumamente importante. Un indicador que lo tenemos bastante malo es justamente la equidad salarial, que es algo que les voy a comentar con un poco más de detalle más adelante. En el tema de equidad salarial ocupamos la posición 129 de 156 países, que nos sitúa en la parte más baja del ranking final, ¿no? Y esto a pesar de que hay que reconocer que en los últimos años, en la última década, hemos experimentado avances importantes en materia educativa, en acceso a la educación de hombres y de mujeres, ¿no? Pero aparentemente esto no se ha traducido, no ha significado mejoras dentro de lo que es la participación laboral y obviamente el acceso a mejores ingresos y a mejores posiciones también. Y esto lo podemos ver en estos dos gráficos que quiero compartir con ustedes, ¿no? Este que está aquí a la izquierda es la participación en la PEA. Ahí podemos ver la participación de los hombres, ¿no?, en el grafiquito, en la línea azul. Espero que ustedes vean los mismos colores que yo. Y abajo el rojo es la participación de las mujeres. Entonces ustedes aquí claramente pueden ver la brecha, el diferencial, cómo en promedio los hombres están, en términos de participación laboral, 21% por encima de lo que es las mujeres, ¿no es cierto? Y aquí vemos pues el 2020, ¿no? Todos sabemos a qué se debe esta caída tan fuerte de la participación, tanto de hombres como mujeres. No es otra cosa que los efectos de la terrible pandemia que seguimos viviendo, pero como ustedes pueden ver, sube, baja, se mantiene, pero la brecha siempre es la misma, ¿no? Aproximadamente 17 puntos porcentuales o un 21% en total. A la derecha tenemos más bien la brecha salarial, es decir, el porcentaje que diferencia el salario de hombres y mujeres. Esto de aquí, este gráfico está basado en información del INEI, ¿no? Nosotros prácticamente no hemos elaborado nada ahí, ya después les cuento qué cosa es lo que hemos hecho a partir de esta información, pero esta brecha salarial que ustedes pueden ver ha venido bajando a lo largo del tiempo, ¿no? Ha venido bajando, y en el año 2020 dio una caída fuerte, de nuevo, efecto pandemia, ¿no? ¿Y eso qué significa? En el fondo, nuestra hipótesis, porque obviamente no sabemos exactamente cuáles son las razones, es que efectivamente en este año 2020 los ingresos han caído para todos, ¿no? Pero las actividades más afectadas fueron justamente las formales, el sector formal de la economía, los restaurantes que tuvieron que cerrar, los centros comerciales que tuvieron que cerrar, todo lo que se paralizó, la producción, y en el sector formal de la economía están más representados, más presentes los hombres, ¿no? En ese sentido, esa brecha se ha cortado porque todos hemos bajado, pero los hombres, digamos en términos proporcionales, han bajado un poco más, ¿no? Llegando a una brecha salarial de 20%. Nuestra hipótesis para el 2021, todavía no están los datos para hacer los cálculos, pero seguramente ya van a estar el próximo mes,
es que esta brecha o se va a mantener o va a crecer un poquito, ¿no? Porque ya estamos retomando, digamos, la senda normal de producción y de crecimiento en nuestro país, ¿no? Entonces, estas caídas hacia abajo fuertes son definitivamente un efecto de la pandemia, ¿no? Entonces veremos cómo se recompone más adelante. Y en el caso también de ocupaciones o de posiciones gerenciales, de posiciones de responsabilidad, esta brecha entre hombres y mujeres ha llegado al 56%. Esta situación, que es básicamente económica, digamos, mirada desde un punto de vista económico, se refuerza además con una serie de problemas sociales, ¿no? Como son, por ejemplo, la violencia de género, que me imagino ustedes han escuchado también, que se ha incrementado fuertemente estos años, especialmente en la pandemia, y problemas como el embarazo adolescente, ¿no? Que también retrasan el ingreso de la mujer al mercado laboral o a veces incluso hacen que ya definitivamente nunca ingrese de manera formal, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que están asociados a este problema, digamos, de las brechas de género, ¿no? ¿Qué factores podríamos nosotros determinar como importantes para poder explicar estas brechas? Realmente los factores son muy amplios, ¿no? Y van desde los más macroeconómicos, que tienen que ver con la legislación laboral, hasta los más microeconómicos o vinculados con las preferencias personales, ¿no? Como son, por ejemplo, los estereotipos de género. Nosotros en esta presentación, o yo en esta presentación, voy a concentrarme en 4 factores, ¿ya? Que en realidad para mí son los 4 más importantes. Las brechas educativas, los estereotipos de género, la segregación laboral y la maternidad. Empecemos con las brechas educativas. Hace un momento yo les comenté que debíamos reconocer que hemos avanzado muchísimo en términos de acceso a la educación, tanto para hombres como para mujeres. Y esto es cierto, pero tenemos que hacer una diferenciación por grupos de edad, como ustedes podrán ver en los 2 gráficos que tenemos más abajo. En el gráfico de la izquierda, nosotros podemos ver los años de educación alcanzados por los adolescentes, ¿no? Jóvenes entre 15 a 18 años. Y ustedes podrán ver cuando diferenciamos por hombres y mujeres que prácticamente no hay brecha. Incluso, algo que se ha mencionado mucho, las mujeres están sacando ventaja por encima de los hombres, poquito, pero están sacando ventaja, ¿no? Y esto está muy bien, porque eso significa que en un futuro podemos esperar que la cosa también sea mejor y positiva cuando los años van avanzando. Pero si vemos la realidad actual de los adultos mayores de 30 años, ahí es donde aparecen claramente la brecha. Lo que pasa es que estos adultos mayores de 30 años representan a su vez el 70% de la población económicamente activa. Y es ahí donde las brechas educativas son considerables y obviamente explican en una buena proporción la brecha de participación laboral y la brecha de salarios, ¿no? Entonces vemos aquí cómo hay una diferencia de más de un año de educación alcanzado del hombre respecto a la mujer, ¿no? Entonces ahí está claramente una posible, digamos, un posible determinante, una posible causa de estas brechas económicas. Luego está lo que llamamos los estereotipos de género. ¿A qué llamamos estereotipo de género, ¿no? En realidad son atributos, son funciones que típicamente se asocian con hombres y mujeres por ser tal, ¿no? Los hombres hacen este tipo de funciones, las mujeres realizan este otro tipo de función, ¿no? Y estos se manifiestan en muchos ámbitos, ¿no? En la casa y afuera de la casa, en el centro educativo, en los aspectos laborales y culturales, ¿no? Y un elemento en donde estos estereotipos de género se evidencian claramente es en el rol que la mujer tiene en el hogar, ¿no? Seguramente ustedes habrán oído muchas veces sobre cómo hay una diferenciación clara entre el tiempo que la mujer le dedica a las labores domésticas versus sus pares hombres, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos una única encuesta de uso del tiempo en el Perú del año 2010, que es donde se ha recogido a qué dedican su tiempo hombres y mujeres a lo largo de toda la semana, ¿no? Y bueno, basados en esa que es nuestra única fuente de información, les puedo contar que las mujeres dedican 2.5 veces más horas a la semana
en el desarrollo de estas tareas domésticas, que obviamente es un trabajo no remunerado, ¿no? Sobre todo, hay una gran diferenciación entre hombres y mujeres en las tareas culinarias y en el cuidado de niños, de adultos mayores y de enfermos, que, como ustedes se podrán imaginar, ha sido también muy intenso en esta época de pandemia, ¿no? Entonces, este hecho de que las mujeres dediquen más tiempo al trabajo doméstico, obviamente reduce su tiempo disponible para poder participar en actividades productivas, remuneradas, y también distorsiona los incentivos que ellas tienen, las preferencias que ellas tienen para invertir más años, ¿no?, en la educación. Porque si saben que finalmente ellas van a tener que estar prácticamente concentradas en las labores domésticas, quizás no tengan pues grandes incentivos en continuar educándose y en continuar adquiriendo experiencia en el mercado laboral. En el cuadro que vemos abajo está la realidad muy clara, ¿no? Ustedes verán primero que en las actividades remuneradas son los hombres los que dedican más tiempo, más horas a la semana, 50 versus 36 de las mujeres. En las actividades domésticas no remuneradas son las mujeres las que dedican más horas. Pero si sumamos las dos columnas, trabajo remunerado y trabajo no remunerado, vemos una realidad bastante complicada para las mujeres, que es que ellas tienen que trabajar, sea remunerado o no remunerado, casi 10 horas más que los hombres cada semana, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que si tenemos 24 horas al día, hay 10 horas que le quitan a otras actividades, usualmente lado personal, usualmente de ocio o, digamos, la posibilidad que tienen de descansar, de dormir, de atenderse, ¿no? Entonces, eso obviamente también tiene un efecto muy importante, incluso en la salud mental de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay una clara evidencia de que hay una pobreza de tiempo, como nosotros lo hemos calificado en varios trabajos que hemos hecho en la Universidad del Pacífico, una pobreza de tiempo en los peruanos, pero es que es bastante más aguda en el caso de las mujeres. Luego, el cuarto elemento es lo que consideramos la segregación laboral. ¿A qué le llamamos segregación laboral? En realidad no es otra cosa que asociar determinadas ocupaciones laborales con hombres y otras determinadas ocupaciones con mujeres, ¿no? O sea, considerar que algunas ocupaciones son más masculinas, de repente aquellas que requieren más fuerza, ¿no? O más números, o más tecnología, y considerar que hay algunas ocupaciones más femeninas, de repente donde hay más tareas de cuidado, de organización, ¿no? Y esto es simplemente prejuicios, ¿no? No hay nada que diga que una mujer no puede de repente tener una actividad que está muy vinculada con las matemáticas, o las ciencias, o la tecnología, o que un hombre puede realizar actividades que sean de cuidado o atención de niños o de adultos mayores, ¿no? De hecho, existen, ¿no?, tanto hombres y mujeres desarrollando estas actividades. Pero, insisto, son prejuicios, ¿no? Son prejuicios, son estereotipos que finalmente no siempre son conscientes, ¿no? Y que pueden venir tanto de la oferta como de la demanda. Ojo, no estoy diciendo aquí que de un lado o del otro, no. A veces, cuando pensamos en algunas ocupaciones determinadas, las instituciones que contratan a las personas piden que sea hombre o mujer, o eligen para determinadas ocupaciones hombre o mujer. Pero también ocurre que uno, cuando busca un trabajo, tiene esas preconcepciones y de repente no está dispuesto pues a buscar una determinada ocupación que según la propia persona no va de acuerdo con las características que tiene. Entonces, esta segregación puede ser autosegregación, o sea, la propia persona que está en la búsqueda de trabajo podría no querer, digamos, trabajar en algunos tipos de ocupación, ¿no? En el Perú se observa este fenómeno, pero no es solamente el Perú, obviamente, pero estamos viendo el caso peruano. Y si ustedes ven el gráfico que está acá a la izquierda, podrán observar, por ejemplo, que las mujeres están muy concentradas en las empresas más pequeñas. Y eso no sería problema si es que no fuera cierto que en las empresas más pequeñas muchas veces las condiciones laborales no son las mejores y sobre todo, como se ve en esta línea punteada, los ingresos tampoco son tan altos, ¿no?
Mientras que en el otro lado de la distribución están las empresas más grandes, en donde hay mucha mayor representación masculina y los ingresos son mayores. Entonces, suele ocurrir que las mujeres están más concentradas en microempresas, ¿no? En donde los salarios y la productividad es menor. Pero también es cierto que las mujeres a veces están también más representadas en aquellos sectores que son menos productivos, ¿no? O en aquellos sectores en donde las recompensas, las remuneraciones son más bajas. Y de repente prácticamente no tienen una representación en aquellos sectores que son más productivos y con mayores ingresos, como por ejemplo la minería, la construcción o el transporte. Entonces, aquí también hay una segregación que lleva o empuja a que la mujer esté en aquel tipo de empresas menos productivas, menos remuneradas, y también en aquellos sectores en donde la productividad es menor, ¿no? Finalmente está el tema de la maternidad, ¿no? La maternidad es un elemento importante para también justificar estas brechas económicas de género. La maternidad es un momento maravilloso, obviamente, para la familia, pero es evidente, y diversos estudios lo muestran, algunos de los cuales están aquí en la fuente de los gráficos que les muestro, que la maternidad lamentablemente se asocia negativamente con la vida laboral de la mujer, sobre todo en aquellas sociedades en donde la legislación laboral no tiene un enfoque de género o no considera, digamos, estos problemas que enfrenta la mujer al ser madre, ¿no? Muchas veces implica pues que la mujer tenga que dejar de trabajar o acepte trabajos por horas, peor remunerados, ¿no? O simplemente pues tenga que salir del trabajo, ¿no? Y luego reconectarse, ¿no? Reinsertarse al mercado laboral le cuesta muchísimo y de nuevo tiene que aceptar muchas veces trabajos peor remunerados o con condiciones menos buenas, ¿no? Estos gráficos que están a la derecha son muy ilustrativos y por eso los tomé directamente de este estudio de Kleven, porque son muy ilustrativos. Ustedes ven cómo antes de tener el primer hijo, hombres y mujeres, la línea más clarita y la más oscura, van parejitos en términos de ingresos, ¿no? Van parejitos, subiendo de a poquito, ¿no? Y se quedan ahí en un nivel bastante aceptable. Pero luego aparece el primer niño para la mujer y miren cómo cae fuertemente los ingresos, los hombres se mantienen y como ustedes podrán ver, la brecha no se cierra en el tiempo. O sea, no es en el momento que nace el niño, bueno, uno sale y recibe menos ingresos, sino que ese hándicap, esa brecha, ese gap se mantiene en el tiempo a pesar de que el niño va creciendo, ¿no? Porque como ya les dije, la mujer no solamente a veces tiene que salir del mercado, sino que reinsertarse se le hace bastante complicado, ¿no? Y lo mismo en el caso de la participación, de las tasas de participación laboral. Es parejito entre hombres y mujeres antes del nacimiento del primer niño, pero luego simplemente ya las distancias se abren y nunca se acortan, ¿no? Entonces esta es la realidad que enfrentan en general las madres, no solo, insisto, las peruanas. De hecho, esto es un estudio hecho en otra realidad, pero definitivamente es una evidencia que no podemos dejar de considerar. Bien, pero todos estos factores que yo les he contado, obviamente generan los problemas que hemos dicho: menor participación de la mujer en el mercado, menor salario respecto a los hombres, a sus pares hombres, pero la historia no termina ahí, ¿no? Todos estos elementos definitivamente se pueden atribuir a una serie de factores, ¿no? Estas brechas, especialmente las brechas salariales, definitivamente se pueden atribuir a una serie de factores observables, como es la menor experiencia laboral, como son las menores calificaciones educativas, menos horas trabajando porque tienen que salir del mercado o atender la casa, mayor presencia en sectores y empresas menos productivas, ¿no? Sin embargo, y esto es algo que hemos hecho en la Universidad del Pacífico, ¿no? Si nosotros controlamos por todos estos factores observables, la brecha persiste y de manera considerable. Es decir, si nosotros, digamos, sacamos, controlamos, neutralizamos por todos esos factores observables, queda una brecha que
está directamente relacionada con un componente que no se puede observar y que muchas veces puede recoger factores discriminatorios. ¿Ok? Entonces, en la universidad hicimos este cálculo, ¿no? Utilizando metodologías de la OIT, calculamos lo que hemos llamado la brecha ajustada, la brecha donde ya se limpian estos factores observados. Y este es el resultado, ¿no? En la última década, la brecha de género ajustada de la parte no observable ha oscilado alrededor del 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que dos personas en igualdad de condición total, o sea, la misma cantidad de horas de trabajo, la misma educación, el mismo sector en el que trabaja, la misma ocupación, la diferenciación de 15% viene por el lado del sexo, ¿no? En igualdad de condiciones, la mujer percibe un salario 15% menor al de un hombre. Entonces, aquí ya no podemos atribuir esta diferencia a que se ha educado menos, trabaja menos horas, tiene hijos. No, aquí hay una cuestión no observable que en parte, no digo todo, no digo toda esa brecha, pero en parte podría estar incorporando factores discriminatorios. ¿Sí? Y conocer un poquito más, digamos, de esta brecha ajustada, de esta brecha de componentes no observables, es que este componente ajustado no observable depende mucho también de factores sociales, como el nivel educativo y el tipo de trabajo, ¿no? Y ustedes verán que afecta muchísimo más a las poblaciones más vulnerables. Vemos acá en el gráfico de la izquierda la brecha, esta brecha ajustada de componentes no observables, según el nivel educativo. Y ustedes podrán ver que la brecha más alta ocurre entre las poblaciones que solamente tienen nivel primaria, ¿no? Que su máximo nivel educativo es la educación primaria. Entre esas personas, la brecha llega, en el 2020 llegó hasta 30%, no 15, 30%. Y en el caso del sector informal de la economía también, ¿no? Observamos que el sector formal de la economía tiene una brecha mucho mayor que el formal, que es la línea azulita, ¿no? Y esta brecha alcanzó en el 2020 alrededor de 20%, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la brecha es más alta entre los menos educados y es más alta entre los trabajadores del sector informal de la economía. ¿Por qué? Hay hipótesis, obviamente no podemos confirmar al 100%, pero las hipótesis es que estas personas y estas poblaciones más vulnerables, que están en condiciones laborales menos buenas, obviamente tienen que enfrentar situaciones de más heterogeneidad. Por ejemplo, en estas empresas o en estos sectores donde trabajan, no hay buenas condiciones laborales, no hay, por ejemplo, una definición de funciones clara, no hay escalas salariales, ¿no? Bandas salariales, hay mucha informalidad y también de repente no hay un seguimiento, una fiscalización por parte de la autoridad laboral sobre cómo están manejando los salarios y las posiciones dentro de las empresas o las instituciones, ¿no? Y se reconfirma esto si nosotros vemos la misma brecha de género ajustada, la que está vinculada con componentes no observables, a lo largo de la distribución de los salarios, ¿no? Entonces, aquí hemos distribuido los salarios por cuantiles de ingreso y vemos que las poblaciones de menor nivel de ingresos, que están en el extremo más pobre de la distribución de ingresos, tienen las brechas más altas, ¿no? Llegando casi al 30% entre los sectores más pobres. De nuevo, ¿por qué esto? Porque esos sectores pobres suelen acceder a trabajos con condiciones mucho, mucho peores, con condiciones malas, y en donde, de nuevo, las posiciones, las funciones, los salarios no están bien definidos, los puestos no están bien valorizados, entonces es mucho más difícil llevar el control, ¿no? Y evitar, digamos, estas distorsiones que se pueden producir cuando uno está contratando una u otra persona en función de sus calificaciones, ¿no? Y de sus cualidades. Bien, para ir terminando, porque de hecho me interesa mucho también poder conversar con ustedes, entonces quiero cerrar un poco esta presentación, rescatando la importancia de las brechas de género en la economía, ¿no?
muchas veces se piensa que estos temas de género, bueno, son muy sociales, pero ¿qué tienen que ver con la parte económica? Pues no solamente afecta el mercado laboral, sino también la productividad del país como un todo. Porque piensen que en la medida que nosotros estemos dejando de lado mujeres que son buenas, productivas, inteligentes, exitosas, realmente estamos desaprovechando ese capital humano. Estamos reduciendo, ¿no?, el nivel de nuestro capital humano por dejar de lado personas que realmente podrían hacerlo muy bien en determinadas posiciones o en determinadas funciones o actividades, ¿no? Entonces, reducir estas brechas económicas de género va a tener definitivamente un impacto sobre la productividad de la economía. Pero también va a reducir la vulnerabilidad económica de las mujeres, que es algo que nos interesa sobremanera, va a reducir también su exposición a contextos de violencia de género. Definitivamente tener trabajo, ganar un sueldo, las coloca en una posición, digamos, de empoderamiento, que evita pues que, digamos, vayan a ser violentadas o se dejen ser violentadas por sus parejas o por cualquier familiar, ¿no? También induce el cierre de las brechas en salud y protección social y definitivamente nos permite tener más mujeres en temas de representación, no solamente en el ámbito político, sino también en cargos de responsabilidad en el sector privado. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? La tarea no es fácil, hay muchos aspectos que nosotros podemos considerar, pero definitivamente no es una tarea fácil, y por eso proponemos algunas opciones, algunas recomendaciones de política, pero que definitivamente pueden ser muchas más. Un elemento fundamental es establecer un sistema nacional de cuidado. ¿Qué cosa es un sistema nacional de cuidado? Es un conjunto de servicios brindados por el sector público, pero también por el sector privado, que sean accesibles a la familia, para dar cuidado a todos los miembros de la familia, pero especialmente a las poblaciones más vulnerables, que son los niños, que son los adultos mayores y son los enfermos, ¿no? Quizá en el caso de los niños, pues preocuparse de guarderías o de buenos colegios, en el caso de los adultos mayores, casas de reposo, zonas de cuidado, y los enfermos, obviamente, un sistema de salud eficiente y de alta calidad. En este sistema nacional de cuidado somos responsables todos. Insistí mucho que no se trata solamente de servicios públicos, sino también de que las empresas y las instituciones se comprometan con sus trabajadores para poder brindarles servicios de calidad. Y obviamente también las familias, y ese es el siguiente punto que quiero mencionar. Es importantísimo promover una mejor redistribución de las labores de cuidado dentro del hogar, entre hombres y mujeres, entre padres e hijos. Creo que la pandemia hizo evidente la importancia del trabajo doméstico. Nos encerraron a todos, ¿no? No teníamos ayuda, los chicos no iban al colegio, se quedaban en la casa, trabajábamos desde casa, los que teníamos trabajo en el mercado. ¿Y qué pasó? Que igual había que cocinar, limpiar, lavar, ir de compras, y todas esas tareas tuvieron que ser distribuidas entre todos los miembros de la familia, ¿no? Entonces ahí fue evidente, primero, que estas tareas domésticas no son menores, no son las tareas que se le deja pues a la mamá porque ella se queda en la casa sin trabajar, sino que son tareas importantísimas para la reproducción del capital humano. Y en segundo lugar, que todos podemos colaborar, que grandes y chicos podemos tener ciertas tareas dentro de la casa para hacer que estas no recaigan solamente sobre unos pocos miembros de la misma, ¿no? Luego, obviamente, y este tema no solamente afecta a las mujeres, nos afecta a todos, ¿no? Plantear esquemas de trabajo con horarios flexibles, ¿no? Y estas modalidades de trabajo remoto que han demostrado ser muy eficientes, aunque agotadoras, pero con condiciones adecuadas, ¿no? Respetando los horarios, respetando la calidad del trabajo, respetando los insumos que el trabajador debe tener, porque creo que eso es muy importante. En el caso de las mujeres esto es especialmente importante, ¿no? Porque muchas se han quedado en casa porque no pueden salir a trabajar, pero de repente desde casa pueden hacer también trabajo remunerado, que podría ser importante para ellas y para su familia. Otro elemento importantísimo es fiscalizar las políticas salariales. Tenemos en el Perú una ley de igualdad salarial desde el año 2017, que ha sido reglamentada en el 2018. Lo que tenemos es que hacerla cumplir.
Y para eso necesitamos la regulación del Ministerio de Trabajo y obviamente que se impongan las sanciones que corresponden. Es necesario que las empresas valoricen sus posiciones, tengan cuadros de funciones, ¿no? De funciones y de puestos, con la valorización de estos puestos para que no haya una diferenciación de esa valorización por el hecho de que sea hombre o mujer, ¿no? Si hay una persona que ocupa una posición, merece recibir un salario determinado de acuerdo a las funciones que realiza y no importa para nada si es hombre o mujer, siempre que cumpla con esas condiciones que la posición pide, ¿no? Y eso es justamente lo que la ley dice y lo que es necesario fiscalizar. Y finalmente, bueno, también algo ya más focalizado en las mujeres, diseñar políticas para favorecer el empleo entre mujeres y el acceso a nuevas oportunidades en sectores económicos más productivos. Ustedes saben que hay una serie de programas y proyectos en diferentes instituciones, organismos internacionales también para promover las famosas actividades STEM dentro de las niñas, ¿no? Dentro de las mujeres, de las jóvenes, es decir, que ellas se animen también a estudiar carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, que puedan llegar pues a desempeñar cargos y funciones de responsabilidad en estas áreas que muchas veces han sido vetadas implícitamente, ¿no? No es que haya habido un veto, ¿no? Pero implícitamente vetadas para las mujeres porque simplemente se consideraban que eran actividades poco femeninas, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe eliminarse, yo creo que perfectamente una mujer puede desempeñar cualquier tipo de función y de cargo siempre que esté obviamente adecuadamente capacitada para hacerlo. Bueno, en fin, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero haber podido transmitir algunos mensajes importantes y quedo totalmente a disposición para cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias.